este video te explicamos paso a paso cómo calcular el área de regiones sombreadas, que normalmente son regiones compuestas. Bienvenidos. Tenemos 4 problemas en los cuales debemos calcular el área sombreada. Vamos a empezar con este primer problema. Observamos que esta figura es una forma irregular. No tiene forma de un polígono regular. Por lo tanto, cuando tengamos este tipo de figuras, para calcular su área, vamos a dividirla en figuras conocidas. Entonces, aquí nosotros podemos completar este rectángulo. Completamos el rectángulo y nos quedaría un triángulo. El área de esta figura será el área del cuadrado más el área del rectángulo más el área del triángulo. Entonces empecemos calculando el área del cuadrado. Recordemos que el área de un cuadrado es igual al lado por lado. Vamos a reemplazar los valores. Entonces aquí nos dice que el lado, la altura, mide 4.5 milímetros. Como todo está en milímetros, al final le coloco milímetros cuadrados al área. Por el otro lado que mide 4.5 milímetros. Obtenemos 20.25 milímetros al cuadrado. Ahora vamos a calcular el área de este rectángulo. Recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, la base de este rectángulo, ¿cuál será? Miren, esta medida de T a V es 20.25 milímetros y nos falta este pedacito que es 4.5. Entonces, la base será 20.25 más 4.5. Ahora la altura. La altura tenemos que de V a Y mide 6.8 milímetros. Obtenemos 168.3 milímetros cuadrados. Finalmente nos queda este triángulo. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. 4.5 milímetros mide de Y a Z y de Y a X. La base podemos tomar la rojita 4.5 por la altura 4.5 sobre 2. Obtenemos 10.125 milímetros cuadrados. Ahora el área de toda la figura será la suma del cuadrado más el rectángulo más el triángulo. Entonces el cuadrado 20.25 más el rectángulo 168.3 más el triángulo 10.125. Obtenemos un área de 198.675 milímetros cuadrados. El área se da en unidades cuadradas, ya sea metros, centímetros, milímetros. Ahora vamos con el segundo ejercicio. Si les está gustando el video, no olviden dejar su like. Para este ejercicio vamos a hacer el mismo procedimiento. Como tenemos una figura de forma irregular, la vamos a dividir en figuras que nosotros conozcamos. Por ejemplo, si yo trazo acá una línea, los datos me dicen que de P a T son 6 kilómetros y de T a Q son 6 kilómetros. Por lo tanto, esto será un cuarto de círculo. Ahora, si yo trazo por aquí otra línea, yo tengo que esta medida es 4 kilómetros y aquí 2 y 2, 4. O sea que aquí hay otro cuarto de círculo. Aquí hay un cuadrado que es de 2 kilómetros de lado y aquí tengo otro cuarto de círculo de 2 kilómetros de radio. Entonces vamos a calcular las áreas. Como tenemos varios cuartos de círculo, vamos a darles nombres. Entonces este será el 1, este será el 2, este será el 3. Cuarto de círculo 1. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por el radio al cuadrado. Recordemos que pi tiene un valor de 3,141596, pero normalmente tomamos solo 2 unidades. Entonces aquí nos dice que pi es 3,14. Pi por ¿cuánto vale el radio? El radio es la distancia desde el centro hasta la línea del círculo. Entonces aquí nos dice que desde el centro es 6 kilómetros. Como todo está en kilómetros, esto nos dará kilómetros cuadrados. Entonces pi por 6 al cuadrado. Ahora, yo no quiero el círculo completo, yo solo quiero esto equivale a un cuarto, miren. Yo tengo un círculo completo y lo divido en 4. Yo quiero solo este pedacito, entonces, como yo solo quiero un pedacito, lo divido en 4. Y esto será el área del cuarto de círculo, 28.27 kilómetros cuadrados. Ahora, vamos con el área del círculo 2. Entonces, lo mismo, pi por el radio. Ahora, ¿cuál será el radio de este círculo 2? Entonces, miren, el centro del círculo 2 es este.
El radio será 4 kilómetros. Entonces 4 al cuadrado lo vamos a dividir en 4. ¿Por qué? Porque yo solo quiero un cuarto, no quiero el círculo completo. Resolvemos y obtenemos 12,56 kilómetros cuadrados. Luego vamos con el área del círculo 3. Será pi por el radio. Entonces, ¿cuál es el radio de este circulito? Entonces, miren aquí. Si desde arriba hasta abajo vale 6 y de acá hasta acá 4, entonces, ¿cuánto le falta a 4 para llegar a 6? 2. Y es la misma que tenemos acá. Entonces, será pi por 2 al cuadrado. Como yo solo necesito un cuarto de círculo, entonces lo divido en 4. Obtenemos 3,14 kilómetros cuadrados. No falta el área de este cuadrado. Entonces lo vamos a hacer por aquí. Área del cuadrado es igual. Lado por lado. ¿Cuánto vale el lado? 2 kilómetros. Entonces sería 2 por 2, 4 kilómetros cuadrados. Entonces el área de esta segunda figura será la suma de todas estas áreas. Entonces empezamos con la 1. 28,27 más 12,56 más 3,14 más 4. Obtenemos 47,97 kilómetros cuadrados. Vamos a continuar con dos más que son un poco más interesantes. En este tercer ejercicio nosotros tenemos que hay un círculo y luego hay 1, 2, 3, 4, un hexágono regular. ¿Y por qué regular? Porque todos los lados son iguales. AB es igual a BC, igual a CD, igual a D, igual a F, igual a FA. Entonces, cuando todos los lados de una figura son iguales, es un polígono regular. Ahora, en este tipo de ejercicio yo no puedo sumar figuras. ¿Por qué? Porque el área sombreada, miren, son estas esquinitas. Entonces yo no puedo calcular el área de cada esquinita. ¿Qué puedo ver? Estaba ese hexágono y luego le quitaron el círculo central y me quedó esta área sombreada que es la que voy a calcular. Entonces, el área sombreada será la resta ¿de qué? Del área del hexágono menos el área del círculo. Entonces vamos a empezar a calcular el área del hexágono. El área de las figuras después del cuadrado, los polígonos regulares, será perímetro por apotema sobre 2. Ahora, ¿qué será el perímetro? El perímetro es la suma de todos sus lados. ¿Qué es el apotema? El apotema es la distancia desde el centro hasta cada uno de los lados del polígono. Miren, aquí todos estos lados son iguales. En la figura podemos decir que es la distancia OM. Aquí nos dan la medida. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener la medida de los lados? Porque no nos la dan por ningún lado. Entonces, miren, nos dan este triángulo. Este triángulo yo tengo sus medidas. La medida de OM es 37,9 y la medida de OA 45,4. Como esto es un ángulo recto, entonces yo puedo calcular este lado MA mediante el teorema de Pitágoras. Yo sé que este MA es un cateto, entonces, de acuerdo al teorema de Pitágoras, los catetos serán la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es el lado más largo, o sea, OA, 45,4 al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, o sea, el cateto OM. Entonces, OM será 37,9. Obtenemos 25 centímetros. Esa será la distancia de MA, pero yo necesito la distancia del lado completo. Entonces, el lado completo será 2 veces MA. Es decir, que el lado completo será 50 centímetros. Como nos dicen que todos los lados son iguales, entonces el lado FA 50 será igual a AB, ABC, ACD, etc. Todos los lados. Con eso ya tenemos el lado y podemos calcular el perímetro. Entonces, el perímetro es igual a la suma de todos los lados. Entonces, cada lado mide 50. ¿Y cuántos lados son? En esta figura son 6. Entonces, 50 por 6. El perímetro será 300 centímetros. Entonces aquí vamos reemplazando 300 por el apotema. Entonces el apotema, lo que les había dicho, la distancia de O a M, 37,9 centímetros. Y dividimos entre 2. Resolvemos y obtenemos que el área del hexágono es
5.685 centímetros cuadrados. Ahora necesitamos el área del círculo que le quitamos. El área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Será pi por el radio. Entonces, el radio de este círculo también será la distancia de O a M. 37.9 centímetros. Obtenemos 4.512.6 centímetros cuadrados. De acuerdo a lo que les dije al principio, el área de la región sombreada era el área del hexágono, 5.685, menos el área del círculo. Obtenemos 1.172.4 centímetros cuadrados. En este último ejercicio es muy parecido al anterior, pero miren, nosotros, ¿qué teníamos primero? Imagínense qué figura estaba allá al fondo. Al fondo teníamos un círculo. Y a ese círculo, ¿qué le quitamos? Un hexágono. Al hacer eso, nos quedó el área de la región sombreada. Entonces, el área de esta figura será el área del círculo menos el área del hexágono. Vamos a calcular el área del círculo. ¿Cuál será el radio de este círculo? Entonces, miren, la distancia de O a G es el apotema. Aquí no va hasta el final del círculo. Aquí va un poquito antes. ¿Dónde va hasta el final? En B. Entonces, el radio de este círculo será OB. OB es 36 metros. Obtenemos 4.071.5 metros cuadrados. Ahora vamos con el área del hexágono que le quitamos. Vamos a calcular el perímetro, pero antes de eso debemos calcular el lado. No nos dan los lados. Entonces hacemos el mismo proceso. Como la distancia desde el centro a todos los vértices es la misma, ya que todos los lados son iguales, entonces de O a B será igual a O a A. Y nosotros tenemos de O a G. Entonces aquí será el cateto. Vamos a calcular ese cateto. El cateto, de acuerdo al teorema de Pitágoras, será la hipotenusa al cuadrado, que es OA, que es lo mismo que OAB, 36 al cuadrado, menos la longitud del otro cateto, OG, 31.7. Obtenemos aproximadamente 17 metros. Entonces, como la distancia de G a A es la mitad hasta la de A a F, el lado del hexágono será el doble de este pedacito. Miren, este pedacito. Si yo hago aquí otro triángulo, tendré este otro pedacito que vale lo mismo. Entonces, la medida de ese lado será 17 por 2, 34 metros. Entonces, el perímetro será la suma de todos sus lados. Entonces, cada lado, ¿cuánto mide? 34 metros. ¿Y cuántos lados son? 6 lados. Obtenemos un perímetro de 204 metros. El apotema, entonces, será la distancia de O a G, 31.7, dividido entre 2. Resolvemos y obtenemos el área del hexágono, 3.233.4 metros cuadrados. Concluimos que el área de la región sombreada será el área del círculo 4.071.5 menos el área del hexágono 3.233.4. Obtenemos 838.1 metros cuadrados. Y así es la manera de calcular el área de regiones sombreadas. A veces son regiones compuestas, a veces es la suma o resta de regiones conocidas. No olviden suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima.